Historia detallada del surgimiento del texto griego de la Biblia conocido hoy como la Septuaginta. La carta de Aristeas a Filócrates. Es muy digno de memoria, Filócrates, el relato del encuentro que hemos mantenido con Eleazar, sumo sacerdote de los judíos. Y, dado que a ti te importa mucho oír cada detalle de nuestra embajada y su objetivo, he intentado exponértelo todo con claridad, pues bien conozco tu ávida disposición para aprenderlo. Esto es, en efecto, lo más importante para el hombre. Aprender siempre y saber cosas, ora sea por historias, ora por experiencia de los hechos mismos. Así se adquiere una pura disposición del alma, escogiendo lo más bello. El alma que asiente al bien supremo, la piedad, rige su vida de acuerdo con una norma infalible. Habiendo hecho la elección de escrutar las cosas divinas con suma diligencia, yo mismo me ofrecí para la embajada ante el varón susodicho, honrado, por méritos propios y fama, entre connaturales y extranjeros, y que ha granjeado una utilidad altísima a sus connacionales, tanto a los que habitan el país como a los de luengas tierras, gracias a la traducción de la ley divina, que entre ellos se halla escrita en pergamino, en caracteres hebraicos. A ello me he consagrado con celo, aprovechando la ocasión para tratar con el rey acerca de los deportados de Judea a Egipto por el padre del rey, cuando señoreó la ciudad y se adueñó del gobierno de Egipto. También esto merece la pena de referirse. Estoy persuadido de que tú, con tu inclinación por la santidad y por la disposición de quienes ordenan su vida de acuerdo con la ley sagrada, de buen grado escucharás lo que tengo resuelto contarte. Pues recién nos llegaste de tu isla, ansioso de oír cuanto atañe a la buena disposición del alma. Ya previamente te mandé, a propósito de lo que juzgaba más digno de recuerdo, una relación que obtuve de los grandes sacerdotes más doctos del doctísimo Egipto, acerca del linaje judío. Siendo tú amigo de aprender todo aquello que beneficia al espíritu, fuerza es que de ello yo haga partícipes a todos los de similar disposición, pero en particular a ti, que semejante lección has realizado, y que muestras las hechuras, no ya de un hermano por la sangre, antes bien, por el empuje hacia lo bello, las de otro yo mismo. La gracia del oro, cualquier otro ornato que codicien hombres de cabeza hueca, no ofrece la misma utilidad que la instrucción de la cultura y las preocupaciones que conlleva. Mas, a fin de no incurrir, alargando los prolegómenos en demasía, en ociosa palabrería, regresemos al hilo del relato. Encargado de la biblioteca del rey, Demetrio de Falerón, recibió grandes sumas de dinero, para reunir, de ser ello posible, todos los libros del orbe. Y realizando compras y transcripciones, llevó a feliz término en el menor plazo que pudo la encomienda real. Habiéndosele demandado, en mi presencia, ¿cuántas decenas de millares de libros hay? Respondió, más de 20, oh rey. Y me afano para completar en breve lo que falta para los 500.000. Por cierto, que se me ha anunciado además que las leyes de los judíos son dignas de transcripción y de hallarse en tu biblioteca. ¿Qué es lo que te impide, dijo el rey, realizar esta tarea, puesto que se te ha provisto de todo lo necesario? Demetrio dijo, se necesita una traducción. En Judea se sirven de sus propios caracteres. Tienen, del mismo modo que los egipcios, tanto una escritura como una lengua propias. Corre la fama de que utilizan el siríaco. Pero no es cierto, se trata de algo distinto. El rey, después que hubo recibido noticia puntual de todo, ordenó se escribiera al sumo sacerdote de los judíos, a fin de llevar a buen término el proyecto. La liberación de los esclavos judíos. Realizadas estas cosas, el rey ordenó a Demetrio entregarle un informe sobre la transcripción de los libros judíos. Estos reyes, en efecto, rigen su administración mediante decretos y con todas las garantías. Nada se abandona al descuido o al azar. De modo que he registrado las copias del informe y de las cartas, la multitud de presentes enviados y el trabajo que costó cada uno, la magnificencia y el arte que a cada uno de ellos realzaba. He aquí la copia del informe. Al gran rey, de parte de Demetrio. Según tu encargo, oh rey, con respecto a los libros que faltan para completar la biblioteca, de qué modo han de ser reunidos y de la conveniente restauración de los que fueron maltratados por azares de fortuna, tras ocuparme, y no a la ligera, de tales asuntos, vengo en someter a tu consideración el informe siguiente. Faltan, junto con otros pocos, los libros de la ley de los judíos.
se hallan escritos en letras y lengua hebreas, traducidos a descuido y no como conviene, al parecer de los competentes, pues no han gozado del cuidado real. Preciso es que también estos se hallen junto a ti, en una versión cuidada, por ser ley henchida de sabiduría y muy pura, como que es divina. Por ello se han abstenido escritores, poetas y la pléyade de historiadores de hacer memoria de los antedichos libros y de los hombres que por ellos se han regido, porque su doctrina es augusta y sagrada, como sostiene Hecateo de Abdera. Si te parece bien, oh rey, se escribirá al sumo sacerdote de Jerusalén para que nos envíe hombres de vida irreprochable, ancianos avanzados en años, expertos en la materia de sus leyes, 6 por cada tribu, a fin de que, examinando el acuerdo de la mayoría y adoptando una interpretación precisa, constituyamos con evidencia una versión digna del argumento y de tus intenciones. Que seas feliz en todo. A raíz de este informe, el rey ordenó escribir a Eleazar acerca de tales cuestiones, señalando también la liberación de los cautivos. Además, donó para la fabricación de crateras, copas, una mesa de las ofrendas y vasos para libaciones. Oro, 50 talentos de peso. De plata, 70 talentos, y abundancia sobrada de piedras preciosas, ordenó al efecto a los custodios del tesoro entregar a los artesanos las que pidieran, otorgándoles la elección. Y, para sacrificios y otros dispendios, cerca de 100 talentos. De la preparación de los dones, te daré noticia cumplida tras consignar la copia de las cartas. La carta del rey era del siguiente tenor. El rey Ptolomeo al sumo sacerdote Eleazar, salud y alegría. Dado que sucede que multitud de judíos habitan nuestra tierra, expulsados de Jerusalén por los persas, en los tiempos de su dominio, y que además otros muchos llegaron con nuestro padre a Egipto, cautivos de guerra, muchos de los cuales enroló él mismo en nuestro ejército, con generosa soldada. De un modo similar reputaba dignos de confianza a los que ya estaban aquí, pues construyó fortalezas y se las entregó, para infundir temor, merced a ellos, en el pueblo egipcio. Nosotros, tras heredar su monarquía, para con todos tenemos un trato humano, pero muy particularmente para con tus connacionales. Hemos liberado a más de 100.000 prisioneros de guerra, pagando a sus dueños el justo precio en dinero. Y si algún entuerto se había cometido, por culpa de los ímpetus del populacho, reparándolo. Convencidos de actuar de un modo piadoso y de hacer algo grato al Supremo Dios, que ha preservado nuestra soberanía en paz y con gran gloria por todo el orbe. A los que gozan de la flor de la edad los hemos situado en el ejército. A los merecedores de estar junto a nosotros, como dignos de confianza en la corte, los hemos puesto a la cabeza de determinadas misiones. Queriendo hacer algo grato a ellos, a todos los judíos del orbe y a sus descendientes, hemos decidido traducir vuestra ley, de la lengua que llamáis hebraica, al griego, a fin de que se halle también en nuestra biblioteca, con los otros libros reales. Obrarías magnánimamente y de un modo digno de nuestra solicitud si eliges hombres de vida irreprochable, ancianos expertos en la ley, capaces de traducirla, 6 por cada tribu, de modo que se descubra el acuerdo de la mayoría, visto que la investigación versa sobre algo de altísima importancia. Pues pensamos que, cumplida esta tarea, nos reportará gran gloria. Para ello hemos enviado a Andrés, uno de los capitanes de la guardia de Cors, y a Aristeas, honrados ambos en nuestra corte, para tratar contigo y llevarte primicias de ofrendas para el templo. Y para los sacrificios y otros menesteres, 100 talentos de plata. Escríbenos si algo te es grato recibir como don. Obrarás de modo digno de nuestra amistad, pues queremos apresurarnos en todo lo que desees. Salud. A esta carta respondió dignamente Eleazar lo siguiente. Eleazar, sumo sacerdote, saluda al rey Ptolomeo, su amigo de corazón. Saluda a ti, a la reina Arsínoe, tu hermana, y a vuestros hijos. Si es así, bien está, y conforme a nuestros deseos. También nosotros estamos bien. Recibida tu carta, grandemente nos alegramos a causa de tu determinación y buen consejo y, habiendo congregado al pueblo entero, se la leímos, para que conozcan tu piedad para con nuestro Dios. Les mostramos también las copas que enviaste. 20 de oro, 30 de plata, las 5 crateras, la mesa de la presentación y los 100 talentos de plata para la ofrenda de sacrificios y demás menesteres del templo.
Todo lo que nos trajeron Andrés, del número de tus honrados, y Aristeas, varones nobles y excelentes por su educación, dignos en todo de tu conducta y tu justicia. Quienes nos entregaron tu mensaje y escucharon de parte nuestra respuesta acorde a tus cartas. Todo aquello que te cuadre, incluso más allá de nuestras posibilidades, lo acogerá nuestro oído. Tal proceder es el signo de la amistad y el afecto. Pues también tú has obrado grandes beneficios, beneficios que no caerán en el olvido, para con nuestros conciudadanos, y de tantas maneras al punto hemos celebrado sacrificios por ti, por tu hermana y tus hijos, por tus amigos. Y el pueblo entero alzó plegarias para que todo se realice siempre según tus deseos. Y que conserve tu monarquía en paz y gran gloria al Dios soberano de todas las cosas. Y para que se lleve a cabo, con provecho para ti y con seguridad, la traducción de la ley santa. En presencia de todos escogimos hombres nobles, ancianos, 6 por cada tribu, a los que despachamos custodiando la ley. Bien obrarás, oh Rey justo, tomando previsiones para que, una vez ejecutada la traducción de los libros, estos varones regresen a nosotros con seguridad. Salud. Descripción de los regalos del rey. Descripción de Jerusalén y sus alrededores. Eleazar eligió a los mejores varones, y por su cultura excelentes, como nacidos de padres prestigiosos, en posesión no solo de las letras judías. Antes bien, se habían dedicado, a sí mismo, y no a la ligera, a la instrucción helénica. Eran, por ende, aptos para las embajadas y las llevaban a cabo cuando era preciso. Poseían gran talento para los debates e interrogatorios acerca de la ley, a la búsqueda del justo medio, tal es lo más bello. Hostiles a la rudeza y la incultura del espíritu, pero al mismo tiempo muy por encima de creerse superiores o menospreciar a los demás. Prestos, por el contrario, al coloquio, a escuchar y responder a cada uno en manera conveniente. Avesados todos ellos a estas prácticas, y solo en ellas deseosos de superarse el uno al otro. Todos dignos de su jefe y de la virtud que le adornaba. Se echaba de ver cómo amaban a Eleazar, por lo desgarrador de la separación, y él a ellos. Además de haber escrito al rey a propósito de su regreso, hizo muchas recomendaciones a Andrés, y también a mí me exhortaba a esforzarme, en la medida de nuestras posibilidades. Al comprometernos nosotros a tener buen cuidado de todo, declaró el exceso de su angustia. Sabía en efecto que el rey, en su amor por el bien, otorga la máxima importancia a llamar a su vera a cuantos hombres, en cualquier país, gozan de renombre por destacar entre los otros merced a su educación y sabiduría. Tengo oído que solía decir con razón que, teniendo en torno a él varones justos y sensatos, poseería la mejor salvaguarda de su soberanía. Pues que sus amigos le darían, con libre palabra, consejos de utilidad, cosa que concurría en los enviados por Eleazar. Este manifestó con juramento no haberlos dejado partir si otra utilidad privada cualquiera se lo hubiese aconsejado, y que solo los mandaba en aras del común provecho de todos sus conciudadanos. Que el bien vivir consistía en la observancia de las leyes, y ésta se alcanzaba a merced al escuchar, mucho más que con la lectura. Con manifestaciones tales, y otras de la misma guisa, daba muestras de cuál era su disposición para con ellos. Apología de la ley por Eleazar. Eleazar, tras celebrar un sacrificio y escoger a los hombres, dispuso muchos regalos para el rey y nos despidió, provistos de numerosa escolta. Llegados a Alejandría, se anunció al rey nuestra venida. Introducidos en palacio, Andrés y yo saludamos respetuosa y amigablemente al rey y le entregamos las cartas de Eleazar. Mucho le importaba el encuentro con los enviados. Ordenó salir a todos los demás oficiales y llamar a aquellos varones, tal que pareció a todos insólito, pues era costumbre que los llegados por asuntos oficiales solo al 5.º día fuesen admitidos a la real presencia. Y los mandatarios de reyes o ciudades de importancia apenas al cabo de 30 días accedían a la corte. Pero juzgando dignos de mayor honor a estos que llegaban, y atendiendo a la eminencia de quien les enviaba, despidió a los que consideró superfluos y aguardó paseando a saludar a los recién arribados. Una vez que comparecieron, con los presentes enviados y los preciosos pergaminos en los que estaba escrita la ley con letras de oro, en caracteres judaicos, era un trabajo maravilloso del pergamino, y las junturas entre las partes, imperceptibles, apenas el rey los vio, preguntó acerca de los libros.
Cuando los hubieron despojado de sus fundas y desenrollado los pergaminos, tras una pausa dilatada, y habiéndose casi prosternado 7 veces, dijo: a vosotros, varones excelentes, os doy las gracias, y mayor es a quien os ha enviado. Pero sobre todo al Dios cuyas son estas palabras. Todos a una dijeron, con una sola voz, los recién llegados y los ya presentes: salve, oh rey. Y se entregó al llanto, henchido de gozo. Pues la tensión del alma y el colmo de los honores fuerzan a las lágrimas aún en la plenitud de la fortuna. Dio instrucciones de disponer ordenadamente los rollos. Y saludándoles acto seguido, dijo: justo era, oh varones que teméis a Dios, rendir homenaje primero a aquello en razón de lo cual os mandé llamar y solo luego tenderos mi diestra. Por ello he obrado así primero. Día señalado considero este en que nos llegasteis, y será celebrado durante el curso entero de nuestra vida, pues coincide también con la victoria que reportamos en la batalla naval contra Antígono. Quiero por ello cenar hoy con vosotros. Todo estará dispuesto de acuerdo con vuestros usos, para mí como para vosotros. Mostraron ellos su satisfacción y ordenó que se les diese el mejor alojamiento, junto a la ciudadela, y disponer lo conveniente para el banquete. El gran mayordomo Nicanor convocó a Doroteo, encargado de tales huéspedes, y le ordenó cumplimentarlo todo al detalle. Así había sido dispuesto por el rey, tal como lo ves en vigor aún hoy en día. Cuántas ciudades usaban de costumbres particulares en comida, bebida, lechos, tantos eran los superintendentes. Y de acuerdo con sus usos se disponían las cosas cuando visitaban a los reyes, a fin de que, sin nada que les incomodase, pasasen un tiempo placentero. Como así se hizo en este caso. Hombre meticuloso, Doroteo se ocupaba como superintendente de los huéspedes de tal rango. Desplegó todos los objetos que custodiaba, prestos para tales recepciones. Dispuso los lechos en 2 filas, como el rey había establecido, pues había ordenado colocar a la mitad a su diestra, a los otros tras su propio lecho, sin omitir nada para honrar a estos hombres. Y cuando ocuparon su puesto, exhortó a Doroteo a conformarse con cuantos usos seguían los huéspedes llegados de Judea. Por ello despidió a los heraldos sagrados, los sacrificadores y a los otros, que solían realizar la plegaria, y exhortó a Eliseo, el más anciano de los sacerdotes que habían venido con nosotros, a elevar sus preces. Y él, puesto en pie, dijo en términos dignos de memoria: que el Señor omnipotente te colme de cuantos bienes ha creado, y te otorgue conservarlos sin mengua, a ti, a tu mujer, a tus hijos y a los que te son amigos durante todos los días de tu vida. Tras sus palabras estalló un aplauso, con griterío y expresiones de júbilo, que duró largo tiempo. Luego se consagraron al deleite de los manjares dispuestos. Prestaba servicio todo el personal a las órdenes de Doroteo, entre el que se contaban también los pajes reales, e incluso algunos dignatarios del rey. El banquete. Después de 3 días, Demetrio los tomó consigo, y tras recorrer el dique de mar de 7 estadios hasta la isla de Faros, cruzó el puente y, avanzando hacia la parte norte, les congregó en una mansión bien dispuesta junto a la playa, de gran belleza, e inmersa en una paz profunda. Y les exhortó a llevar a término la traducción, pues que estaban bien provistos de todo lo que precisaran. Y la ejecutaron, poniéndose de acuerdo mediante confrontaciones entre ellos acerca de cada punto. El resultado quedaba fijado oportunamente por escrito, a cargo de Demetrio. Hasta la hora nona se prolongaba la sesión. Después se separaban para dedicarse a los cuidados del cuerpo, facilitándoseles con espléndida provisión cuanto pudieran desear. Además, cada día, todo lo que se disponía para el rey, también para ellos Doroteo lo aprestaba, pues tal había sido la orden del soberano. Con la primera luz comparecían en la corte cada día, y, tras saludar al rey, regresaban a su lugar. Tal como es usanza entre todos los judíos, se purificaban en el mar las manos, elevando preces a Dios. Acto seguido, se consagraban a la lectura y exégesis de cada punto. También pregunté esto: ¿por qué razón se lavan las manos antes de orar? Aclararon que en testimonio de no haber cometido mal alguno, pues toda acción se realiza por medio de las manos. Así, hermosa, piadosamente, todo lo remitían a la justicia y a la verdad. Tal como lo he dicho, cada día, congregados en este lugar, que hacían tan deleitoso la calma y luminosidad, llevaban a cabo la tarea fijada.
Y acaeció que la traducción fue completada en 72 días, como si hubiese sucedido por una suerte de premeditación. Cuando se llegó al cumplimiento, reunió Demetrio a la comunidad de los judíos en aquel lugar donde la traducción había sido realizada, y se la leyó a todos, en presencia de los traductores, que se granjearon una recepción magnífica también por parte del pueblo, como responsables de magníficos bienes. Tal acogieron a Demetrio también, exhortándole a entregar a los rectores de su comunidad una copia de toda la ley. Después de leídos los rollos, en pie los sacerdotes y los ancianos de los traductores y los rectores del común proclamaron: puesto que ha sido traducida hermosamente y con piedad, y con exactitud plena, bien está que permanezca como ella es y que no se produzca la menor alteración. Todos aclamaron tales dichos y les exhortaron a lanzar una maldición, según es usanza entre ellos, contra cualquiera que alterase, añadiendo, modificando o suprimiendo, el tenor de lo escrito. Bien obraron, a fin de que fuera preservado incólume perpetuamente. Comunicadas al rey estas nuevas, se alegró grandemente, pues reputó que la intención que había tenido se había realizado a satisfacción. Una vez que todo le fue leído, admiró en extremo la sabiduría del legislador y preguntó a Demetrio: ¿cómo es que, con una perfección semejante, acaeció que jamás ningún historiador o poeta hiciera de ella memoria? Aquel le dijo: porque la ley es sagrada y de Dios procede. Algunos que lo intentaron, heridos por la mano de Dios, renunciaron al intento. Y le dijo haber oído contar a Teopompo que cuando estaba a punto de insertar en sus historias ciertos pasajes traducidos de la ley de un modo asaz imprudente, sufrió una perturbación de la mente durante más de 30 días. En una tregua imploró a Dios que le revelara cuál era la causa de su infortunio. Habiéndosele manifestado en sueños que el haber querido insensatamente comunicar las cosas divinas a los profanos, renunció a ello y recobró la salud. Y del propio Teodecto, el poeta trágico, he escuchado yo mismo que, en el punto de introducir algo de la Biblia en un drama suyo, sus ojos sufrieron un glaucoma. Como sospechase que por esta razón le sobrevino la desgracia, invocando a Dios se curó, al cabo de muchos días. Informado el rey, como dije antes, por obra de Demetrio de todos estos extremos, prosternándose delante de los libros, ordenó tener gran cuidado de ellos y conservarlos piadosamente. Solicitaba a los traductores que retornen a él con frecuencia, una vez regresados a Judea, pues dijo que era cosa justa su partida. Mas si regresaban les tendría, en buena ley, como amigos suyos y que de él recibirían los mayores presentes. Ordenó aparejar su partida tratándolos con la mayor liberalidad. A cada uno entregó 3 vestiduras de las mejores y 2 talentos de oro, 1 copa de 1 talento y cobertores para 3 lechos. También envió a Eleazar, con la comitiva, 10 lechos de pies de plata con todos sus aparejos, una alacena de copas de 30 talentos, 10 vestiduras, una túnica púrpura, una espléndida corona, 100 velos del lino más sutil, copas, platos y 2 crateras de oro para las ofrendas. Le escribió exhortándole a que, si alguno de aquellos varones escogiere retornar junto a él, no se lo vedase, pues tenía en mucho la compañía de los instruidos, y gastar con ellos la riqueza a manos llenas, no en frivolidades. Has oído toda la narración tal como te anuncié, Filócrates. Pienso que más te deleitará que los libros de los fabuladores. Pues te inclinas al cultivo de aquello que puede lucrar al espíritu, y a ello consagras la parte mejor de tu tiempo. Intentaré escribirte los otros sucesos dignos de mención para que, leyéndolos, puedas alcanzar el alto premio de tus deseos. Mentiras rabínicas en contra de la Septuaginta. Ya se conoce el prejuicio sectario e infinita tendenciosidad que posee la tradición judeo-rabínica acerca del helenismo y en consecuencia, de la traducción hebrea del Tanaj, denominada Septuaginta. Este irracional prejuicio en ocasiones lleva a caer en lo más bajo de la mentira. Los siguientes son artículos del sitio 9 Enlace Judío donde afirma que la traducción Septuaginta fue ordenada a la fuerza por el rey Ptolomeo, con intenciones malvadas y negativas, casi blasfemas contra Dios. El 8 de Tebet, aproximadamente en el año 260 EC, en Alejandría, Egipto, el rey Ptolomeo ordenó a 72 eruditos judíos, 6 por cada tribu de Israel, traducir la Torá al griego.
El rey Ptolomeo intentaba demostrar la inexistencia de una tradición judía unificada, y así tener una excusa para deslegitimizar al judaísmo y humillar al pueblo de Israel. Para este efecto, los 72 sabios judíos fueron asignados a 72 cuartos de trabajo separados. Así, pensó el monarca griego, sería imposible que todos tradujeran la Torá de la misma manera. Sin embargo, providencialmente todos los sabios tradujeron cada palabra de la Torá de la misma forma y la autenticidad de la tradición rabínica quedó nuevamente ratificada. En el año 3515 desde la creación, 246 AEC, el rey Ptolomeo, quien llevaba 61 años intentando traducir la Torá, secuestró a 72 sabios reconocidos y los obligó a traducir la Torá del hebreo al griego. Cada uno fue incomunicado en una celda por aparte, sin mantener contacto con sus compañeros y por acción divina, según lo marca el Talmud, las 72 versiones resultaron ser idénticas. Palabra por palabra todos los sabios tradujeron de la misma forma. Hoy en día en el mundo no judío esa traducción es conocida como la Septuaginta, en griego hace referencia al número 70. Aunque en ese día ocurrió un milagro, el evento de la traducción es recordado como un día trágico. La lengua de Dios acaba de ser transgredida. El resultado además abre al mundo entero un sinfín de interpretaciones erróneas y malentendidos surgidos a raíz de la traducción. Además, marcó el inicio de la asimilación de los judíos helenistas a la cultura griega. Desglosemos ambos relatos. 1. En el primero se afirma que el rey Ptolomeo intentaba demostrar la inexistencia de una tradición judía unificada, y así tener una excusa para deslegitimizar al judaísmo y humillar al pueblo de Israel. O sea, que la intención secreta del rey era humillar a Israel y burlarse de Dios. 2. El segundo relato va más lejos todavía. Afirma que el rey mandó a secuestrar a los 72 sabios judíos y los obligó a la fuerza, encarcelados y prisioneros a realizar la traducción. Ahora bien, Josefo, basándose en sus propios archivos y en la carta de Aristeas, desmiente estas falacias rabínicas. Leemos. Cuando Alejandro había reinado 12 años, y después de él, Ptolomeo Soter 40 años, Filadelfo tomó el reino de Egipto y lo mantuvo 40 años dentro de uno. Procuró interpretar la ley y liberó a los que venían de Jerusalén a Egipto, y allí estaban en esclavitud, que eran 120.000. La ocasión fue esta. Demetrio Falerio, que era el guardián de la biblioteca del rey, ahora se esforzaba, si era posible, en reunir todos los libros que estaban en la tierra habitable, y comprar lo que fuera valioso o agradable para la inclinación del rey, que estaba muy seriamente puesta en la colección de libros, a la que la inclinación de su Demetrio era celosamente servil. Y una vez que Ptolomeo le preguntó cuántos 10.000 libros habían coleccionado, respondió que ya tenía unas 20 veces 10.000. Pero que, en poco tiempo, debería tener 50 veces 10.000. Pero se podría decir que había sido informado de que había muchos libros de leyes entre los judíos dignos de ser investigados y dignos de la biblioteca del rey, pero que, escritos en caracteres y en un dialecto propio, no causarán grandes molestias. Consiguiéndolos traducidos a la lengua griega. Que el carácter en el que están escritos parece ser similar al carácter propio de los sirios, y que su sonido, cuando se pronuncia, también es como el de ellos. Y que este sonido parece ser propio de ellos mismos. Por lo que dijo que nada obstaculizaba porque no podían conseguir que esos libros se tradujeran también. Porque si bien no falta nada que sea necesario para ese propósito, podemos tener sus libros también en esta biblioteca. Antigüedades Judías libro 12. Aquí vemos que la intención del rey Ptolomeo en poseer los escritos hebreos en lengua griega tenía únicamente un objetivo intelectual. El rey era un admirador de la literatura y sabiduría de todos los pueblos y naciones del mundo, y dado que las leyes hebreas estaban en un idioma desconocido y las cubría un halo de misterio para los extranjeros, tal cosa seducía más aún al monarca helenístico. Comprobamos que el rey ni tenía intenciones de humillar a Israel ni menos de blasfemar contra Dios, como la paranoica tradición rabínica lo afirma. También Aristeas y Josefo registran el intercambio epistolar entre el rey Ptolomeo y el sumo sacerdote Eleazar para arreglar los preparativos de la traducción. El rey Ptolomeo a Eleazar, el sumo sacerdote, le envía un saludo.
Hay muchos judíos que ahora habitan en mi reino, a quienes los persas, cuando estaban en el poder, llevaban cautivos. Estos fueron honrados por mi padre. Algunos de ellos los colocó en el ejército, y les dio una paga mayor que la ordinaria. A otros de ellos, cuando vinieron con él a Egipto, él encomendó sus guarniciones y la custodia de ellos, para que pudieran ser un terror para los egipcios. Gobierno, traté a todos los hombres con humanidad, y especialmente a aquellos que son tus conciudadanos, de los cuales liberé a más de 100.000 esclavos, y pagué el precio de su redención a sus amos con mis propios ingresos. Los que son de una edad adecuada, he admitido en ellos varios de mis soldados. Y para aquellos que son capaces de ser fieles a mí y adecuados para mi corte, los he puesto en un puesto de este tipo, ya que pienso que esta bondad hecha para ellos es un regalo muy grande y aceptable, que dedico a Dios por su providencia sobre mí. Y como estoy deseoso de hacer lo que agradeceré a estos y a todos los demás judíos en la tierra habitable, he decidido procurar una interpretación de su ley y traducirla del hebreo al griego, y depositado en mi biblioteca. Por lo tanto, harás bien en elegir y enviarme a hombres de buen carácter, que ahora son ancianos en edad, y 6 en número de cada tribu. Estos, según su edad, deben ser hábiles en las leyes y en las habilidades para hacer una interpretación precisa de ellos. Y cuando esto termine, pensaré que he hecho una obra gloriosa para mí. Y te he enviado a ti, Andreas, el capitán de mi guardia, y Aristeus, hombres que tengo en gran estima, por quien he enviado las primicias que he dedicado al templo, a los sacrificios y a otros usos, al valor de 100 talentos. Y si nos envías, para hacernos saber qué más tendrías, harías algo aceptable para mí. Y el sumo sacerdote responde: Eleazar el sumo sacerdote al rey Ptolomeo, te saluda. Si tú, la reina Arsinoe, y tus hijos, están bien, estamos completamente satisfechos. Cuando recibimos tu epístola, nos regocijamos grandemente por tus intenciones. Y cuando la multitud estaba reunida, se la leíamos, y así los hicimos conscientes de la piedad que tienes hacia Dios. También les mostramos los 20 frascos de oro, y 30 de plata, y las 5 grandes bazones, y la mesa para el pan sheu, como también los 100 talentos para los sacrificios, y para hacer lo que será necesario en el templo. ¿Qué cosas nos han traído Andreas y Aristeus, los más honrados amigos tuyos? Y verdaderamente son personas de excelente carácter y de gran aprendizaje, y dignas de tu virtud. Sepa entonces que le gratificaremos en lo que es para su ventaja, aunque hagamos lo que solíamos hacer antes. Porque deberíamos regresar por los numerosos actos de bondad que has hecho con nuestros compatriotas. Por lo tanto, inmediatamente ofrecimos sacrificios para ti y tu hermana con tus hijos y amigos. Y la multitud hizo oraciones, para que tus asuntos sean para ti, y para que tu reino sea preservado en paz, y para que la traducción de nuestra ley pueda llegar a la conclusión que deseas, y sea para tu ventaja. En presencia de todos escogimos hombres nobles, ancianos, 6 por cada tribu, a los que despachamos custodiando la ley. Bien obrarás, oh rey justo, tomando previsiones para que, una vez ejecutada la traducción de los libros, estos varones regresen a nosotros con seguridad. Salud. Luego culmina Josefo. Esta fue la respuesta que hizo el sumo sacerdote. Pero no me parece necesario establecer los nombres de los 72 ancianos que fueron enviados por Eleazar, y que llevaban la ley, que aún estaba unida al final de la epístola. Sin embargo, pensé que no era impropio dar cuenta de esos vasos muy valiosos que el rey envió a Dios, para que todos vean cuán grande es el respeto que el rey tiene hacia Dios. Porque el rey permitió una gran cantidad de gastos y acudió a menudo a los trabajadores, y vio sus obras, y no sufrió nada de descuido o negligencia como daño a sus operaciones. Y les contaré cuán ricos eran también como puedo, aunque quizás la naturaleza de esta historia no requiera tal descripción. Pero me imagino que, por lo tanto, recomendaré el gusto elegante y la magnanimidad de este rey a los que lean esta historia. Antigüedades libro 12, cap 2. Si analizamos ambas epístolas no parece que el rey estuviese amenazando ni secuestrando a sabios del pueblo judío para conseguir su propósito, ni tampoco al sumo sacerdote se lo nota muy aterrado y disconforme con la proposición. También Josefo aclara que los sabios fueron tratados espléndidamente por la corte. Nadie fue encarcelado en una celda como un prisionero, y además el rey contribuyó al templo con dones y ofrendas valiosas.
Nuevamente queda demostrado cómo las tradiciones rabínicas han tergiversado el pasado histórico del pueblo judío, únicamente para justificar sus dogmas sectarios.